Bueno, hola amigos, esta es la tercera puntada donde voy a concluir eh, la serie de 3 episodios con las cuales voy a explicar la, las dinámicas de la comunicación humana y la realidad del desenvolvimiento comunicativo en su efectuación, o sea, su logro, eh, y el contexto realista en el cual se desempeña. Hoy en realidad tenía que ir a hacer otras cosas, pero yo soy una persona que cuando me apasiono por querer hacer algo, lograr algo, construir algo, diseñar algo, la motivación y mi pasión es tan fuerte y me conozco tan bien que si no lo hago después y lo planeo, eh, luego no me sale igual, no encuentro la motivación. Así que espero que esta sería la parte más difícil de explicar y espero que me salga bien. En la primera puntada expliqué cómo está diseñado fisiológicamente, cómo está diseñada fisiológicamente la comunicación en el ser humano, que se necesita como comprender que siempre tiene que ver con dos personas como mínimo, que el lenguaje no es nada sino hay un emitente y uno que recibe, y ahí se produce el lenguaje, y toda cosa que sea apartenente a la verdad de lo que se dice va a terminar, o sea, empieza siempre con por lo menos lo que dijeron, lo que hicieron, lo que se comunicaron dos personas, no lo que dijo o hizo una sola persona. O sea que la validez de lo dicho, como mínimo, 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 en lo que se quiera hablar, en lo que siempre, todo lo que se ha dicho en la historia, ha comenzado como valor de conocimiento, como origen, en dos personas como mínimo. Esa fue, no, y la primera puntada también explicó que lo que ocurre en el orden cognitivo, o sea, primero está el pensamiento abstracto, el deseo, después la interpretación, antes de encontrar las palabras que vienen emitidas, y después nos ponemos del otro lado, y, y continúa el proceso con un escuchar que ya debe haber tenido organizado en su mente la parte abstracta, la necesidad de motivación, la interpretación y el escuchar. Y ese fluir para que llegue a la otra persona en su forma más completa posible, tiene que haber la máxima cantidad posible de acuerdo, o sea, de base en la parte abstracta o receptiva, como había, o como hay, perdón, en la parte abstracta emitente. Cuanto más las partes silenciosas, digamos, de cada una de estas dos personas comparten más en común, más transmisión de comunicación hay entre las dos personas eh, que, que constituyen la fisicalidad, o sea, la realidad fisiológica de la comunicación. La segunda puntada habló de eh, el desenvolvimiento dentro del contexto reinante, que es el tiempo, el desenvolvimiento de esta dinámica comunicativa eh, en, en lo que refiere a la educación y el conocimiento y el tiempo, eh, y lo que otorga el tiempo en la dinámica comunicativa. O sea que si no hay suficiente conocimiento, educación de lo que el emitente ya
con lo cual el emitente partió, menos se logra dentro de un contexto aún peor, digamos, aún menos se logra, o sea, si carece en el receptor conocimiento de base intuitivo o abstracto eh, que irá a escuchar, peor aún es cuando el tiempo restringe la llegada o la recepción de la comunicación. A ver, me parece que me falta algo. Ah, sí, la segunda puntada también habló del liderazgo en el contexto de lo que permite el tiempo y que también tiene que ver con cuánto acepta el receptor. O sea, si el receptor intuye lo que en realidad determina si vamos a aceptar, a creer y a querer adquirir, digamos, lo que escuchamos, es un aspecto más intuitivo, es el aspecto que cree en la persona porque percibe que sabe lo que está hablando, que está entusiasmada, que tiene dónde ir con lo que dice y tiene confianza en sí mismo y confianza en que se va a dar lo que te está diciendo. Entonces, esto que es mucho más primitivo, que tiene que ver con el liderazgo, con la comunicación entre los varones más que nada, y quién sigue, a quién seguimos, quién se posiciona en el mando, que en realidad es un aspecto de ambos géneros, eh, tiene mucho que ver con la eficacia de que sea absorbida, que sea adquirida la comunicación que ya está limitada por el tiempo y por la educación, o sea, porque concuerde lo que entiende la persona, quizás dada conocimientos más antiguos, a contraste de la nueva información que viene dicha con más entusiasmo, porque ya cuando vos, uno de los motivantes que vienen creídos por el otro, y hablamos un poco también de los que son hábiles a hacerte creer, ¿no? Que saben no tiene durada, que no se sostiene. Pero cuando es verdadero y auténtico y que sabés que esta nueva idea es realmente lo que nos va a sacar a todos de la situación, esa motivación que hace que uno se entusiasme y sea percibido como que sabes lo que estás hablando, viene percibido. Entonces, para que tenga el éxito la mejor idea, es necesario que el que escucha, el receptor, tenga suficiente conocimiento abstracto e intuitivo para que cuando haga el proceso de, de interpretación y llegue a y meta en marcha los oídos, lo que escucha venga aceptado, creído y además apoyado por lo que percibe, que es más importante aún, que es la parte de que la persona que le está hablando cree lo que está diciendo, entiende lo que está diciendo y sabe dónde va con ello. Bueno, entonces ahora pasamos al tercer nivel, que es aún más complejo. La parte que dejé afuera, digamos, hay cosas que uno deja afuera porque las da por descontado y va adelante continua con algo que logra comprender en los límites de la explicación. Eh, pero lo que no mencioné nunca fue la adversidad. Todos estamos en la existencia física de la Tierra, nuestra motivación está estimulada por la adversidad. O sea, si no fuese porque hay que superar cosas, no tendría propósito, quizás no hubiese aparecido la inteligencia de los animales y del ser humano. El hecho que queremos evitar el desconfort, el hambre, lo que sea, hace que la inteligencia, que es como la gasolina, ¿no? Que hace que la inteligencia funcione. Bueno, entonces en la comunicabilidad también estaba la adversidad. Lo que pasa es que quizás no era necesario incluirlo hasta a este momento, que es cuando hablamos de la eficacia, o sea, el logro de la comunicación,
y ante los obstáculos del adversario, o sea, de la adversidad. Vamos a agarrar puntualmente, porque esto se trata, la presentación del conflicto de las Islas Malvinas, eh, que en este caso la adversidad es la capacidad inglesa en las comunicaciones, en difundir, inclusive dentro de nuestro país mismo, ideas, no, solamente, no tanto ideas como en realidad, o sea, mete en marcha un montón de dinámicas a nivel diplomacia, industria, con las compañías petroleras que comiencen a moverse hacia las islas y efectúa su movimiento, su desplazamiento, eh, y para lograr, bueno, para ellos la adversidad somos nosotros. Entonces, para nosotros la adversidad de la temática es su éxito, su que están logrando, que siempre han logrado mantener el ritmo, eh, hacer lo que querían hasta que sea el momento de dar otro paso. O sea, siempre han dominado el tema de las islas. Entonces, bueno, hablemos de la adversidad, la situación de las islas. Bueno, por otras cosas, eso no es, ahora estamos hablando de la comunicación. Entonces, para poder lograr la victoria es más aún que el logro y el desplazamiento, el avance y la efectuación física de la comunicación, habiendo tenido éxito entre los comunicantes. La victoria es precisamente superar, sobrepasar, vencer la adversidad. Algo que debemos aún conocer eh, con respecto a las Islas Malvinas. Hasta ahora hemos protestado, hemos presentado el problema, hemos tenido logros, hemos tenido pequeñísimas victorias, pero en realidad no hemos conocido lo que es la victoria en escala grande con respecto a el reclamo soberano, el derecho a nuestro reclamo soberano sobre las islas. Y para lograr la victoria, para mover adelante el desplazamiento, la fisicalidad, los logros que trae la comunicación, se crea una situación de confrontación ante la adversidad que, como dije antes, está todo contenido dentro del tiempo. Entonces hay una situación muy tridimensional que hay que comprender en sus dinámicas para poder planear, porque se planea todo, cómo lograr la victoria. Cuando los generales retomaron, invadieron las islas, los ingleses planearon sobre cosas que sabían que se iban a dar. Nosotros podríamos haber planeado con la derrota, por ejemplo, porque sabíamos que se iba a dar. ¿Viste? Hay que planear siempre. Y sí, una derrota se puede usar, ¿cómo no? Ahora, se planea dentro el contexto eh, que rige el tiempo, perdón, el tiempo va a hacer que se posibilite, como habíamos dicho, que tenga éxito el Bristol Center o que se quede parado. El tiempo va a posibilitar que se muevan las ruedas, que haya desplazamiento, avance, realización física, gracias al hablar, a la comunicación, y que se logre el objetivo final, el objetivo total, no final, el objetivo total, completo a un cierto punto del progreso del tiempo, que sería la victorias con respecto a el establecimiento de nuestro derecho soberano a las islas. Derecho soberano a las islas. Voy a aclarar que yo me refiero a que la Argentina ya había adquirido y por lo tanto tiene un derecho soberano a las islas. O sea que no hablo de tener las islas en su totalidad, porque precisamente estoy haciendo un pequeño corchete.
precisamente lo que nos tiene bloqueados es la victorialidad, o sea, el ganar constante de los ingleses, constringido dentro del reñante total, que es el tiempo, en un esquema de confrontación bipolar, o blanco o negro, o perder o ganar, nuestras o tuyas, de ellos o de nosotros. Esta bipolaridad, al estar constringida con una potencia mundial militar, y nosotros que estamos no tenemos ningún tipo de poder con el cual los ingleses se ven obligados a negociar, dentro de lo que permite el tiempo, siempre perdemos. Entonces, eh, a ver, ya me perdí de vuelta. Estamos dentro del corchete todavía, ¿eh? Ahora me acordé. Entonces, el estar restringidos a una confrontación de o todas las islas mías o todas las islas de ellos, hace que automáticamente perdamos, porque el tiempo nos constringe la situación donde hay uno que tiene fuerza militar, económica, potencia del mundo, a uno que no, a que se dé lo que se tiene que dar, porque el tiempo lo limita y corta a través de la situación donde siempre queda el que tiene más fuerza, poder e influencia victorioso, digamos. Por culpa del tiempo, podemos decir, porque no tuvimos tiempo de organizarnos y hacer, bueno, lo que ahora voy a explicar, voy a volver saliendo de los corchetes. Entonces tenemos una situación tridimensional, dentro de la cual hay que lograr la, el, la victoria, digamos, o sea, concretizar eh, lo que queremos lograr, que sería establecer, en este caso tomamos una sola cosa, establecer derecho soberano argentino en el ámbito que sea, con respecto a las islas. Siento intuitivamente que el que escucha querría que continuase con el tema o todo el archipiélago mío y qué quiere decir que no puede ser todo el archipiélago de uno o del otro. Y ese es otro tema, y aparte que ya hice grupos, hice propuestas que hablan de eso y que no son débiles, al contrario. Pero bueno, lo importante es comprender, terminar con esto, que ya son 17 minutos, eh, y que para que se logre la efectuación de la concretización y la victoria dentro del tiempo otorgado, y que las dinámicas fisiológicas de la comunicación, sociales, o sea, más extensas, de educación, de motivación y del tiempo requerido para que eso circule y se logre establecer y vencer al otro que quiere lograr con establecer lo que él quiere establecer, lo que ese otro país quiere establecer, y que nosotros en vez, sino que logremos un gol, o sea, una victoria, se necesita que ocurra todo dentro del tiempo establecido. O sea que hay que tener un sentido de finalización de algo, de las cosas, dentro de un tiempo el cual vendría establecido por un conocimiento también de lo que le va a llevar al otro concretizar lo que sería la oposición o o lo que sería un obstáculo a nuestra victoria o a esa pequeña victoria. Entonces, es como hay que concebir esto muy como fuerzas que circulan adentro de un espacio temporal dentro del cual se necesita llegar con la pelota, como en el rugby, y plantar la pelota antes de que se acabe el tiempo. Para poder hacer que esto suceda de esta manera, siempre volvemos a lo mismo. Se necesita que el pueblo esté educado
O sea, se ve que todos hacemos en el mundo intuitivamente, ya lo sabemos de alguna manera, sabemos partes de ello, porque, por ejemplo, nuestras campañas por seguir educando a nuestros niños con respecto al conflicto, que yo siempre las defendí porque tenemos derecho a ser educados en... Lo que pasa es que aparenta como propaganda porque parece una desproporcionada demasiado intencionada inculcación de algo específico cuando parece que nos estamos olvidando de muchísimos detalles, cosas hermosas que han describido nuestra historia y esas no las enseñamos más o nunca nos importó enseñarlas, pero es un derecho y es importante que nos preservemos con esto. Me hace pensar, he estado pensando mucho eh, con respecto a la motivación, porque me ocurrió algo recién cuando fui a tomar un café al bar, que había un vendedor de alfombras. Y esto lo hago, me ha pasado un par de veces y no me siento orgulloso de ello. Tengo ganas necesito un tapete, necesito una alfombra en la habitación. Y vuelvo al ejemplo, primero termino con lo que estaba hablando. Entonces, para que se realice eh, la victoria o se haga el gol y se empiecen a hacer pasos de avance contra el adversario o la adversidad, porque la adversidad del adversario es todo la misma entidad, digamos, en lo que son las dinámicas comunicativas y el logro de la comunicación, que es de lo que estamos hablando. La educación, la comunicación y el poder político, mejor dicho, el poder que tiene la comunicación y la educación en la manifestación y los logros políticos, sociales, de gobierno, para inclusive dentro del país mismo. Este, entonces, es importantísimo, para concluir, que la parte intuitiva, abstracta, de donde parte la otra mente receptora, tenga tanto como el que emite eh, su idea o conocimiento. Y estamos en una gravísima situación, porque la Argentina en general, el liderazgo o la clase media, o una cierta cantidad mayoritaria de gente estaba mejor educada en lo que es educación, temas de humanidades. Ahora, bueno, es que es difícil establecer porque hay más población, ponerle que haya el doble de la población. Entonces, si antes había 2 millones de personas súper bien educadas, ahora también podría parecer que no ha disminuido mucho porque hay 3, pero en realidad somos el doble de la población. Tendría que haber 4, si no 5 millones de personas con el mismo nivel que teníamos antes, y es al revés. Cada vez nos importa más la boludez, que la modita, que esto, que lo otro, que problemas, que peleas, que nuevas cosas que ocupan el pensamiento homogéneo de la nación que había antes. Ahora nos las pasamos hablando de pelotudeces, problemas importados. Ahora resulta que tenemos problemas étnicos de gente que quiere recuperar una nación y cosas que son inventos, cosas que han traído que no eran parte. Nosotros antes los mapuches eran los indígenas, sí, injustos, que éramos medios maleducados tratando a la gente de indios, lo que sea, pero nunca existió algo donde nos acercamos a un indígena y, y no existe todavía que no lo veamos como Argentina, mientras que argentinos, mientras que están como queriendo, está el mundo, digamos, como queriendo importar problemas que han crecido y evolucionado en sí mismos, como que en Estados Unidos un americano va a una persona de descendencia indígena del North Dakota, y lo está pensando como que no es americano, ponele un ejemplo. El problema mucho más evolucionado. O sea que retomemos lo que ya éramos fuertes, donde estábamos, démonos cuenta cuando nos están una vez bien importando problemas que no eran nuestros y parémosla y no más, cortemos el problema a la raíz, porque no los teníamos y no los queremos. Por ejemplo,
Y con la comunicabilidad, por eso estoy haciendo esto, porque todo pasa por la educación y la comunicabilidad, la comunicación. Eh, en YouTube, una vez estaba, no sé cómo terminé, sí, por el tema de yo soy africo-argentino y estoy orgulloso de ello. Parece que estaba mirando un vídeo de MTV en Los Ángeles. ¿Y de dónde salió esto? Obviamente no surgió en la Argentina. De alguna manera vino del exterior y ahora resulta que yo tengo orgullo argentino negro porque soy afro-argentino. Eso es todo importación. No había esa división. Nunca había. Resulta que tenemos argentinos africanos, tenemos argentinos de estos, argentinos de... No, y esto es importante para todas las naciones del mundo. Primero somos la nación íntegra, completa, si no, no hay avance, no hay progreso. Lo que pasa es que otras naciones son muy fuertes, a pesar de que parecen hablar de tener segregaciones y comparmentalizaciones, en realidad el liderazgo es tan fuerte que lleva todo el país adelante con su cabecita chiquitita capitalista que tira más fuerte que 100 caballos y tiene toda una masa de problemas con problemas psicológicos, segregaciones, demasiada gente en cárceles, drogadictos, todo tipo de problemas, pero igual parecen tener su victoria, son victoriosos en su avance porque es tan fuerte esa cabecita. No es la manera en que tendría que ser el mundo. El mundo tendría que ser de naciones tranquilas, homogéneas, que se respetan como iguales y se mueven todos juntos de la mano o sin tocarse las manos, pero respetándose y compartiendo en igualdad. Entonces, eh, importantísimo que la parte eh, intuitiva, abstracta del receptor que escucha esté saturado, quiero decir saturado porque tenemos que alcanzar, educado con un montón de cosas que necesita saber para que cuando finalmente los políticos, un político que salió de repente bendecido con el que esperábamos y que dijese todas las cosas justas, modernas, progresivas y que resuelven, sea escuchado, necesita que ya se infunda en la sociedad una alta calidad bien divulgada, proliferada de alta y sofisticada educación, para que tengan campo los emitores, o sea, los que proponen las ideas. ¿Y por qué hablamos de los emitores? Porque el que tiene realmente, no el que tiene pasión y te sabe convencer que sabe lo que está haciendo, el que realmente tranquilamente te da la mejor y más alta idea, va a tener siempre la banderita chiquitita con lugar acá iría la máxima motivación, no solamente la lógica. Lo que pasa es que esa banderita va a flamear más fuerte según la personalidad de la persona también, pero la recepción, o sea, cuánto reconozcan la sustancia de lo que dice, el contenido, el funcionamiento dinámico y mecánico, digamos, de la lógica del que tiene la mejor y más radical propuesta, por parte de la masa o del receptor o de la persona que escucha. Entonces es importantísimo para lograr la victoria, o sea, el logro dentro de lo que finalmente sobrepasó la adversidad, que una mayor cantidad de gente esté educada. Qué noticia, qué novedad. Este, y así podamos, bueno, voy a volver, ya que concluí eso finalmente, espero que lo hayan visto como una conclusión de las tres series. Eh, el ejemplo de lo que me pasó al bar. Entonces yo voy a tomar mi café y hay un señor, un marroquí, que vende cosas. Y yo típicamente por ahí necesito realmente, quiero una alfombra porque mi perra se patina cada vez que se tira de la cama. Y bueno, entonces, pero no tengo plata, me quedaron 50 euros y me los tengo que hacer durar hasta no sé cuándo. Entonces, yo voy y como tengo este deseo, realmente
no sé si me iludo, me ilusiono o qué, eh, quiero sentirme que soy, que voy a poder proliferar, que las cosas se me van a resolver, y por lo tanto puedo efectuar y moverme, comprar. Eh, entonces, bueno, me acerco y, por supuesto el hombre me dice, eh, quiero 40 euros. Y yo digo, no, 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 no puedo, no puedo, me quedo con 10 pesos nomás, ¿qué hago? Dice, bueno, bueno, por vos, por ti, te lo hago a 35. Entonces empezamos todo ese jueguito y yo agarro a un cierto punto, digo, 20 sí, por 20 te lo compro. Y creo que bastante sincero fui en eso. Y lo que no me daba cuenta en ese momento que era realmente quizás la bandera principal, digamos, de mi oferta, era que yo dije eso porque en realidad lo que buscaba era no gastar nada. Por más que me gustara, tenía una alfombra verde y me iba bien quizás, es raro todo esto porque uno siempre aprende, viste que lo que vos sabías realmente era el caso o no te convencía, era la verdad, al fin y al cabo era la primer verdad, era la verdad que tenía que tener éxito al final. Bueno, entonces cuando le digo 20 me dice, no, 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 anda, anda, te manda a pasear, viste, es el vendedor. Entonces vos te quedás por ahí y te vuelve a hacer, oh, mirá, mirá, hagamos 25. Entonces yo de vuelta, no, 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 25 todavía me parecía que no. Entonces me vuelvo a dar vuelta, estoy ahí con mi perra y de repente me dice, ya me había alejado más todavía y me dice, vení, vení, vení. Mira, no le digas a nadie, no le digas a nadie, pero 20. Y bueno, me dio el precio que yo le había pedido por la alfombra, una alfombra grande. Este, y ahí me sentí como que no tenía más, no tenía gasolina, porque en realidad no quería gastar, era linda, no era la alfombra que vos decís, estos colores súper, súper artísticos con tu propio gusto que vos a veces le das justo a la nota. Era, hacía juego y todo con la habitación, pero no sé, era más una idea que una realidad sentida. Entonces en ese momento es como que me quedo sin gasolina y, y este y el hombre no, entonces pero yo para salvar el rostro, digamos, como dicen en inglés, para no quedar mal, le digo, mira, hagamos que quizás también era una intención mía porque no me podía permitir de ser tan guacho con el pobre hombre. Digo, mira, ¿qué tal si volvés el martes, después del fin de semana? eh, Voy a tener estos 20 pesos y no me voy a quedar sin dinero porque probablemente mi jefa me pague, me dé otro adelanto y voy a tener un poquito de dinero. Y en ese momento se puso duro, la cara se le convirtió en piedra y ofendidísimo porque se sintió que los llevé a pasear. O sea que le hice dar todo un circo, le hice hacer todo un circo. Bueno, estoy tratando de traducir una expresión idiomática ahora. Eh, y, y yo no sabía qué hacer realmente a ese punto. Bueno, cuando me pasó esto, eso fue, yo dije, no, nada, lo dejamos ahí. Después cuando llegué a casa y me la imaginé a la alfombra en esta habitación, iba el color, iba el color, pero también me imaginé cuánto más linda sería una bien loca, tipo con todos los colores justos, pero más desconstructivista, hippie, con círculos y cosas mucho más divertidas que ocupan más la visual en vez de una alfombra tradicional persa, que era esta, que era muy linda, pero y hacía juego y todo, bueno, en fin. Vi que en realidad había un motivo por el cual no fue la visión perfecta, porque si hubiese sido esa alfombra, totalmente con colores así alocados y que hubiesen traído festividad, pero bien combinada a la habitación, nunca me hubiese inclusive le hubiese dado quizás 30 euros y me hubiese quedado sin plata.
porque hubiese sido lo que yo quería. Pero como fue todo un juego así psicológico, terminó no realizándose y afortunadamente por un buen motivo. Y esto por algún motivo me hizo pensar a la motivación, a lo que nos motiva, a lo que hace que realmente nos parezca que realmente queremos algo y cuando realmente no lo queremos, pero hacemos un montón de ruido nos entusiasmamos, que también nos lleva a un montón de eh, otras maneras en que la sociedad ha hablado de esta zona, digamos, de la psique humana, de la psicología humana, como que realmente no te importa algo hasta que lo perdiste, o este tipo de cosas. Eh, y no me parecería justo. Me preocupa esto, y no me preocupa porque me di cuenta que no es el caso con la Argentina y las Malvinas. Me di cuenta que no. Y me di cuenta que, y el darme cuenta que no, me hace crecer y comprender algo más que ahora voy a desarrollar seguramente, que es que cuando puede cambiar que hayas visto esa alfombra, que sepas cuál es la alfombra que querés para tu habitación y que de repente no sepas más, pero que parezca que estás tan apasionado y motivado por la misma cosa, a pesar de que realmente no lo estás, porque ni bien te das, bueno, tomá. O sea, hay una situación, y esto lo veo que ocurre en ciertos grupos, entre los grupos Facebook, eh, entre grupos mismos, comparo distintas situaciones. Si de repente, realmente, muy tranquila y calmamente, se parase un ministro, un primer ministro inglés y dijese, bueno, nosotros vamos a abrirnos a que eh, la principal administración y dirigencia soberana pase a ser Argentina. Basta que ciertas cosas sean demostradas que van a hacer y que saben cómo hacerlas y bla bla bla. Lo dice de cierta manera que ni siquiera escuchamos porque no podemos creer que de repente está cambiando la historia, eh, y queda la pelota de nuestro campo. ¿Qué pasaría? ¿Qué harían los argentinos? Realmente, salgamos a la calle y miremos a todos, miremos cómo somos, cómo reaccionamos, cómo nos tratamos entre todos, cómo tratamos ciertas situaciones, cómo reaccionamos a ciertas situaciones. Imaginémonos qué haríamos realmente. Y me preocupa no encontrar, no veo dónde aparecería. Bien, nosotros sabemos, acá, listo, no veíamos la hora. Tuk, 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 esto, después el otro, encárguense de esto, empecemos con aquel otro, organicemos esto, ya mismo empiecen con aquello. No veo dónde aparecería eso. Un poco la situación como el hombre que me vende la alfombra y yo de repente me da el precio que yo le pedí y ahí se me acabó la gasolina. Entonces, esto me hace, y vuelvo a insistir, no creo que sea necesariamente el caso con la Argentina porque es más complejo. Hay un tercer elemento que seguramente alguien que entiende mucho de esto ya lo está pensando, que no sé incluir, articular bien en esto que estoy tratando de explicar y explorar, porque ahora ya terminé con mis tres puntadas y estoy de vuelta en un sector de exploración. Eh, si lo que hace
que salgamos a la calle, Malvinas Argentinas, y que lo que nos embaló durante el periodo de la presidenta Fernández no fue una necesidad a, a sentirnos que sabemos lo que queremos. Y cuando encontramos una causa, automáticamente y naturalmente parece el agua fluir ahí. Y de repente, esto sí, esto sí que lo queremos, o esto sí que no. Y esto parecería corresponder un poco a otra, no sé si lo hablé en estas puntadas o lo escribo por algún otro lado, pero parecería corresponder con el problema latinoamericano de haber del principio habernos apoyado a la mano, la asistencia, la ayuda, ilusionarnos, o sea, creernos que era un intercambio justo y en realidad los países europeos, colonialistas europeos, para los ingleses, un poquito los franceses, pero bueno, las potencias del día, eh, buscando servir sus propios intereses, usaban el campo argentino para poner sus venas, como la guerra de los mundos, donde ponen sus vías de tren para comenzar a traerse los recursos de la Argentina. Y nosotros, bueno, nos creíamos siempre que era, no sé, o sea, por todos nos convencíamos de que sus explicaciones de un mundo de comercio, de intercambio y de proliferación económica, qué sé yo, era la modernidad. Entonces creíamos el verso nos estaba cómodo y siempre dejamos, nunca nos subimos al caballo de nuestras propias patrias. O sea, tenemos un montón de cuentos que hablan de países patrióticos que tienen su historia, cada uno, pero en realidad nunca tuvimos los países latinoamericanos ambas riendas, ambas, ¿cómo se dice? Secuelas, estribos, la parte de los tobillos del caballo, eh, escuelas, no, algo así era. Siempre esta cosa, bueno, los países africanos, las víctimas, los países periféricos, los países secundarios, tercer mundo, como queramos describir esta categoría de países que quieren llegar al avance inteligente de tecnologías y ciencias que tienen los países más ricos y avanzados, que empezaron primero, porque eso es todo, es lo único que es que quién empieza primero. La civilización es un progreso. Bueno, eh, y quién sabe si al comprender que parte de nuestra motivación era porque esto nos hace creer nosotros mismos más cuando tenemos una pelea, por ejemplo, porque había una carencia que no reconocíamos, que no veíamos, pero sentíamos intuitivamente, no ocurre. O sea, hay algo que no ocurre, una carencia. Y si no sería el caso, ahora, la discusión por la soberanía de las Malvinas, el argumento político contra Gran Bretaña, histórico y presente, económico, etcétera, entra perfectamente en lo que es un subirnos a nuestro propio caballo. Si creemos en nosotros mismos, o sea, si sabemos, si dominamos, en otras palabras, la totalidad de los mecanismos de desarrollo intelectual en la política, en la economía, y sabemos lo que hacemos y dónde empezó cada cosa y por qué queremos cambiar esto y por qué cambiamos el otro y por qué elegimos o por qué inventamos y producimos o diseñamos algo nuevo. Si podemos comprender todo y que no termine siempre que, bueno, porque los holandeses fueron los que, o porque los ingleses, o porque eso, porque a los franceses, eso, todo se le ocurrió a un ser humano, no se le ocurrió a un país no tiene vida, un país es una frontera.
todo pasó por los seres humanos y todo tiene que ver con las personas y con los seres humanos. Entonces cada país puede encontrar su caballo y puede desasociarse de la dependencia. Lo que pasa es que partiendo del mundo como está hoy, la realidad es que sí, tendrían que hacer el doble de esfuerzo y ponerse las pilas y estudiar el doble y trabajar el doble, inventar, investigar y diseñar el doble, producir nuevos caminos que no existen, pero ponerse a trabajar con todo lo que tenemos en el mundo, con todo lo que conocemos del mundo, a generar de este lugar hacia adelante. Que si realmente hecho de esta manera en noción completamente comprendida, sí tendría reacciones no cómodas para los países líderes, por supuesto, por eso se enojan y no lo dicen, no es lo que demuestran porque no pueden así quedar como que están usando otros países, pero ahí es cuando sabemos que no les gusta más el tema de nuestra independencia, cuando de repente le empieza a causar problemas, por ahí se la bancan, no te lo demuestran, pero empezaron ya de antes a buscar otro camino, bueno, cosas que los políticos, quizás yo sin ser político, me parece que a veces estoy diciendo cosas que de lo cual políticos ya saben a qué se refiere. Bueno, espero que les haya gustado, terminó siendo 46 minutos a esta altura, pero acá está, por acá nos tomamos un descansito, al menos por unos días. Hasta luego y gracias por escuchar. Bueno, y déjeme saber si qué es lo que se comprendió, cuáles son las zonas débiles, dónde faltó algo, explicar algo, eh, si hay preguntas con respecto a dónde se aplicaría. Agradecería mucho realmente que haya una de vuelta, un, de, ¿no? de receptibilidad, que tenga que ver con la receptibilidad. Eh, y donde más, en qué otros lugares se aplicaría la comunicabilidad, si no es obvio, basta estar, los que estamos en Facebook, en la internet, vemos, y los que hemos estado por algunos años ya hemos visto como prácticamente están estudiando lo que decimos y después saben dónde atacar, o empiezan a armar argumentos de desarrollo, de logísticas, estrategias que antes no hacían, pero como reacción directa a una nuestra carencia o una nuestra reacción. O, yo lo he visto puntualmente, que a ellos, a los ingleses, como si fueran la única oposición del mundo, eh, les importa mucho. Y todo lo que estoy hablando, el poder de la divulgación en los medios de la educación y de la comunicación y de lo que se dice, del contenido semántico de lo que se dice, es una zona de la comunicación que ya hace años, hace por lo menos 2 o 3 décadas, que ya se sabe que el poder está en la educación. No es nada nuevo. Eh, lo que pasa es que somos nosotros que debemos estar seguros de que eh, vamos, queremos lograr y vamos a lograr lo que queremos y lo que pedimos. Y este es un problema para muchos países del mundo. Mientras que del otro lado están los países que solo dicen constantemente lo que van a hacer, lo que quieren, lo que y se endurecen como piedras y cosas no cambian. O sea, terminan siendo otros los problemas de los países que llevan la cabecera, que tienen el poder. El mundo se degrada por completo. La vida está en constante degradación y toda célula muere, la vida vuelve a nacer y está en constante movimiento hacia adelante. Eh, los victoriosos en algún momento no van a ser más victoriosos.
Pero lo importante que hay que saber es que los que no son victoriosos siempre pueden ser victoriosos si sabemos, si tenemos ideas, si tenemos planes, si tenemos visiones que queremos lograr y especialmente si son originales. Bueno, hasta luego.